La democracia es una simulación barata en una sociedad donde toda la gente es incapaz de tomar decisiones para poner su vida en orden. Es imposible que genere un Estado funcional a través de la democracia. ¡Eso! ¡Viva la dictadura! ¡Vivan los reyes! ¡Vivan los tiranos! ¡Vivan! ¡Vivan! Tú eres tonto. La democracia es lo único que ha permitido que los que están abajo tengan esperanza. Es imperfecta, lo he dicho muchas veces, está llena de bugs y de problemas y de defectos, y puede ser fácilmente a veces tomada por asalto por parte de cualquier imbécil. Y es imperfecta y está llena de errores, y es lo mejor que tenemos. Lo que tenemos que hacer es mejorar la democracia. Pero cuando dices la democracia no sirve de nada, vamos a tirarla, te quedan dos cosas. Una élite que te domine o una persona que te domine. Y tú aprendes a callar. Porque todos los derechos que empezó a tener la gente que nunca los tuvo, empezaron precisamente con la libertad de expresión. La que tienes tú para hablar mal de la democracia, porque en una monarquía como las del siglo XV o XIV, si te expresas igual de la monarquía, te parten en cuatro con 4 caballos, papá. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tú puedes ejercer tu crítica a la democracia gracias a que vives en una sociedad democrática. Si vivieras en Irán, no podrías criticar a los ayatolas. Si vivieras en Corea del Norte, no podrías criticar a Kim Jong-un. Si vivieras en Arabia Saudita, no podrías criticar al rey Saud. Aquí puedes. ¿Te das cuenta? En España tampoco puedes criticar a la monarquía. Sí puedes criticar a la monarquía. Lo que hay es una ley absolutamente despreciable que llevo años pidiendo que se derogue, donde la falta de respeto, las injurias, insultos a la monarquía no están permitidos. En la mayoría de los casos les da igual, pero luego en otros casos sí te pueden procesar por ello, y es estúpido e irreal. Pero eso no quiere decir que no puedas criticar a la monarquía, son dos cosas distintas. Las injurias y ofensas contra la corona, que es una bobada, no tiene nada que ver con el derecho, por supuesto, de criticar al rey, y se hace y se ha hecho constantemente sin que a nadie le pase nada. Pues, todo lo que pasó con el rey emérito, dime tú si hubiera metido a la cárcel a toda la gente que contó las historias de horror del rey emérito, por favor.